Chiquillos, muy buenos días a todos. Bienvenidos a la clase de lenguaje hoy día, muchachos. Les voy a contar, chiquillos, que yo les mandé y nosotros estábamos viendo los elementos del género narrativo. Ustedes lograron identificar la última clase que el género narrativo tiene la presencia específica de un elemento que el resto de los otros géneros no lo tiene, que es la presencia de un narrador. Bien, Antonella, gracias. Pensé que estaba... Chiquillos, ¿cómo están? Bienvenidos. Les pido disculpas otra vez por la demora de la clase. La clase anterior se me demoró un poquito, pero lo vamos a remediar hoy día. Muchachos, he estado recibiendo sus tareas y los quiero felicitar a quienes me están respondiendo correctamente. El resto los invito, chiquillos, a que me vayan mandando las tareas y a la medida que se les haga posible, ¿ya? Esta vez, la cápsula que yo les subí la última clase es sobre el género narrativo y los elementos que estamos viendo. Nos vamos a detener hoy día, chiquillos, en ver las características de, si bien ustedes y si bien nosotros sabemos que el género narrativo tiene este elemento principal y específico, que es el narrador, vamos a ver hoy día cómo el narrador, de acuerdo a su grado de participación y de acuerdo al grado de conocimiento que tiene de los hechos, participa de esta historia, ¿ya? Y lo vamos a clasificar. Ahora, muchachos, antes de, yo les voy a mostrar, y quiero que veamos. Por favor, corríjanme si ven mi presentación. ¿Ven la presentación, chiquillos? ¿Sí? Gracias. Laura, me mandan las tareas a mí, amor. ¿Ya? Yo les voy a dejar mi correo después por ahí. Chiquillos, entonces, la cápsula que yo les envié, donde ustedes me tenían que desarrollar, el objetivo era que ustedes redactaran un texto narrativo. Y el objetivo de hoy día es que veamos los elementos principales del texto narrativo para que ustedes puedan tener y hacer una buena redacción de este. Ustedes bien saben que el texto narrativo implica muchos elementos en ellos. Y uno de ellos, y el principal, como bien dijimos, es la presencia de este narrador, ¿verdad? Ahora, dentro de los géneros narrativos van a pertenecer las novelas, los cuentos, los mitos, las leyendas, los microcuentos, las fábulas, cada uno con sus características específicas. Y la presencia de este narrador, bien sabemos nosotros que es este ser, porque no podemos decir que es humano o que no lo es, porque si bien no lo vamos a poder identificar porque es ficticio. Lo crea un autor y él dice, ok, voy a crear a este ser que me le va a contar a la gente qué es lo que yo quiero dar a conocer dentro de mi historia. Yo no voy a hacer que este ser sea hombre, sea mujer, sea alto, sea bajo, porque yo nunca voy a poder identificarlo. Sí, lo que voy a hacer es que la gente sepa qué va a conocer o qué es lo que yo voy a detallar dentro de la historia. Entonces, puede ser que este narrador lo conozca absolutamente todo, y cuando me refiero a todo, yo les pregunto, por ejemplo, Antonella Rosales, tú sabes en estos momentos en los que yo estoy pensando o sintiendo, si tengo frío, si tengo calor, si tengo pena, si tengo alegría, si estoy aburrida, si tengo hambre. ¿Lo sabe Antonella? No, no lo sé. Perfecto. Entonces, como la Antonella no lo sabe, la Antonella está solamente, y todos ustedes que están ahí están siendo testigos de lo que está ocurriendo. ¿Cómo así? Todos ustedes que están ahí atrás de esa pantalla están observando lo que está ocurriendo. Y como ustedes están observando lo que está ocurriendo, y yo les digo en estos momentos, tíos, van a tomar su cuaderno y van a hacer un cuento de lo que está pasando ahora. Me pregunto yo a Alejandro Escobar, si yo te dijese en estos momentos, Alejandro, me vas a escribir un cuento de lo que está ocurriendo ahora, ¿cómo podrías empezar a redactarlo? ¿O cómo lo podrías desarrollar? Alejandro, diga nomás, y si se equivoca, lo corregimos entre todos. Aquí estamos para equivocarnos. Yo te estoy pidiendo, Alejandro, que me escribas un cuento. Ahora, de lo que está pasando ahora. ¿Qué cosa era? Que no escuché bien, señorita. Alejandro, te estoy pidiendo que me escribas un cuento de lo que está pasando ahora.
¿Cómo lo podrías empezar a redactar? Te ayudo. Está la profesora tras una pantalla haciendo su clase. ¿Qué más podríamos decir? Alguien que lo ayude. Javier, Vania, Laura, José. Alguien que ayude a Alejandro. Estamos para equivocarnos, así que aquí todas las respuestas son buenas. Mientras los alumnos están poniendo atención. Perfecto. ¿Ya? ¿Bien, Ángel? Sí. Entonces, si Alejandro me dijo, estaba la profesora tras la pantalla mientras los alumnos toman atención, el Alejandro está contando lo que observa. El Alejandro está contando lo que observa. Entonces, el Alejandro es un tipo de narrador testigo. ¿Por qué? Porque comenta lo que ve detrás de esa pantalla. En cambio, yo por mi parte, si en este momento quisiera ser un narrador, yo sería este tipo de narrador. Estaba yo frente a una pantalla dándole la clase a los alumnos del séptimo C, mientras ellos me tomaban la atención. ¿Cuál es la diferencia entre lo que dijo Alejandro con lo que estoy diciendo yo, si es la misma historia? Chiquillos, ¿cuál es la diferencia? Era la misma historia, pero una la contó Alejandro y otra la conté yo. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos historias? Que él la contó como él la ve y usted la contó como usted cree que es. Perfecto. Entonces, si el Alejandro la contó desde que él la vio y yo la conté desde mi perspectiva, el Alejandro habla, chiquillos, en tercera persona gramatical. ¿Por qué? Usted me va a decir, ¿cuál es la tercera persona gramatical? Cuando yo hablo de primera persona gramatical, yo, segunda persona gramatical, tú, tercera persona gramatical, él o ella. Alejandro cuenta la historia desde su perspectiva, ¿verdad? Y dice, la profesora, tercera persona gramatical, estaban los alumnos, tercera persona gramatical. En cambio yo, les estoy diciendo, yo estaba haciendo mi clase, les hablo desde mí, desde yo, desde mi perspectiva. Entonces, yo les voy a contar la historia y me voy a llamar narrador protagonista. ¿Y cuál es el narrador protagonista, chiquillos? El narrador protagonista es quien participa de la historia. Ya. ¿Alcanzan a ver ahí? Como bien dice Javier, es el narrador que, de acuerdo a su perspectiva. Chiquillos, nosotros cuando redactamos un texto, vamos a querer describir un montón de elementos dentro de nuestros textos, pero tenemos que tener claro desde qué perspectiva o desde qué punto de vista yo voy a dar a conocer estos hechos o acontecimientos. O bien, si yo estoy leyendo un cuento, yo voy a identificar toda la información que me están entregando, pero en algunos cuentos no voy a identificarla toda. Por ejemplo, van a existir cuentos que yo voy a poder saber qué es lo que piensan o sienten los narradores. En cambio, en otros cuentos, yo solamente me voy a limitar a saber lo que están haciendo, ¿ya? ¿Qué es, cómo están vestidos? ¿Qué es lo que yo puedo observar desde afuera? Es como si en estos momentos algún papá de ustedes está viendo detrás de su espalda lo que está ocurriendo. Él es testigo de lo que está ocurriendo, pero ustedes son protagonistas. Ustedes cuentan la historia desde su punto de vista y sus papás están contando la historia desde el punto de vista de ellos. Ellos están diciendo, estaba mi hijo, estaba mi hija en la clase y ustedes van a contar, estaba yo en la clase. Esa es la diferencia de los narradores. Ahora, nos vamos a encontrar con un narrador de conocimiento absoluto, que es un narrador, le llamamos entre comillas, Dios. ¿Por qué le llamamos narrador Dios? Porque tiene un conocimiento a cabalidad total de todo lo que ocurre dentro de la historia, chiquillos. Este narrador, que tiene este conocimiento absoluto, va a saber
emociones, sentimientos, pensamientos, lo que ocurrió ayer, lo que va a ocurrir mañana. Él se para dentro de esta historia, ¿verdad? Él nos observa dentro de esta historia, desde afuera, pero sabe absolutamente todo lo que está pasando dentro de ella. Sabe emociones, sabe sentimientos, entonces el narrador me siempre puede decir, estaba la profesora sentada frente a los alumnos, tomándose un café muy caliente con el que se quemó su lengua, pensando en que el tiempo se le está agotando para la siguiente clase. Solamente por el hecho de existir la palabra pensando, nosotros podemos identificar que es un tipo de narrador omnisciente. Yo me pregunto si el Tomás Rodríguez que está ahí sabrá en este momento lo que yo estoy pensando o que yo estoy sintiendo. No. Entonces, ¿podrías decir que eres un tipo de narrador omnisciente? ¿Sí? Si tú no sabes lo que yo estoy pensando o sintiendo, ¿serás un tipo de narrador omnisciente, Tomás? No. Perfecto. Tomás, me pregunto yo, ¿qué tipo de narrador podrías ser tú en estos momentos? Ahora, ya. Si yo te digo, Tomás, relátame la historia, ¿qué tipo de narrador eres? No sé. Pero dimos nombre. Si vimos que había un narrador testigo, un narrador protagonista, un narrador omnisciente, ¿qué tipo de narrador podría ser en estos momentos, Tomás? ¿Qué tipo de narrador podría ser Lavania, Laura, Ángel? ¿Qué tipo de narrador podrían ser ustedes en estos momentos? Sí, chiquillos. Sí, Martina, eres un narrador testigo. Tú me vas a relatar los hechos desde cómo tú estás viendo en estos momentos. Tú estás siendo, como bien lo dice la palabra, testigo de los hechos que están ocurriendo en este momento en nuestra clase. Súper. Y chiquillos, nos falta ver un tipo de narrador, que es el narrador de conocimiento relativo o narrador objetivo. Ahora, este narrador de conocimiento relativo, Maximiliano, ¿me quiere preguntar algo? No, profe, me equivoqué. Ah, ya. El narrador, chiquillos, de conocimiento relativo, como bien dice la palabra, solamente va a comentar cómo ve las cosas, cómo observa las cosas, también en tercera persona, y este es como una especie de cámara de cine. Cuando ustedes ven una película, ustedes están observando solamente lo que la cámara nos va mostrando, ¿cierto? Ese tipo de ese grado de conocimiento de los hechos es el narrador de conocimiento relativo. Solamente va a comentar las cosas según cómo las observa, ¿ya? Para comentar esas cosas según cómo las observa, según cómo las ves, él va a relatar los hechos y acontecimientos queridos en tercera persona gramatical. Él o ella. ¿Bien? Ahora, chiquillos, yo les pedí a ustedes que ustedes, la cápsula que yo les subí de actividades era que ustedes me tenían que redactar y escribir un texto narrativo con al menos 15 líneas en el desarrollo de su cuento. Cuando yo les pido escribir un texto narrativo, pregunto yo, Claudio López, ¿qué tipo de texto es el que tú me podrías redactar o escribir? Por ejemplo, no necesariamente un cuento. ¿Qué otro tipo de texto podría ser, Claudio? ¿Una carta? Texto narrativo. La carta es informativo porque entrega información. ¿Cuál podría ser otro, Claudio? Alguien que lo ayude. Maximiliano, por ahí. Por ejemplo. Cuando yo les digo, sí, sí, Javier, una fábula, porque la fábula pertenece a los textos narrativos. Cuando yo les pido, chiquillos, que escriban un texto narrativo, no necesariamente quiero que ustedes me escriban un cuento. Recuerden que la fábula, se las voy a mostrar. La fábula, los microcuentos, que son estos cuentos que son bastante cortitos, las leyendas, los mitos, también pertenecen al género narrativo. Y estos
textos se caracterizan por la presencia de este narrador y cada uno tiene sus características específicas. La fábula, por una parte. Sí, Javier. Correcta tu respuesta. La fábula, por una parte, se caracteriza porque sus personajes, ¿qué son, chiquillos? ¿Cómo son los personajes de una fábula que nosotros podemos identificar? Ah, esto es una Son fábula. ficticios. Sí, son ficticios, pero ¿qué son? Sí, Javier. No son como animales. Los personajes de una fábula son animales. ¿Y cuál es la característica principal? Además de que sus personajes son animales, ¿cuál es la característica principal de la fábula que lo hace distinta al resto de los relatos dentro del género narrativo? ¿Qué ¿Qué hacen? hablan? ¿Que los animales hablan? Sí, además, ¿qué más, chiquillo? Eso, Javier, diste en el clavo. Chiquillos, recuerden bien que la fábula, además de sus personajes son animales, como bien dijimos, deja una enseñanza o moraleja. Entonces ustedes van a terminar de leer el texto y dicen, ah, sí, me enseña a que hay que ser cariñosos, a que hay que ser amistosos, en que hay que ser respetuosos, en que hay que ser amables, en que hay que ser empáticos. Esa es la característica principal, chiquillos, de una fábula. A mí me deja una enseñanza o una moraleja. ¿Ya? Cuando yo les pido entonces que ustedes me redacten, bien digo, un texto dentro del género narrativo, es que yo les pido a ustedes que tomen en cuenta cualquiera de estos subgéneros dentro del género narrativo y me escriban o un cuento, una fábula, una leyenda, un mito, que lo pueden inventar ustedes, pero tienen que tomar en cuenta la característica de cada uno. ¿Ya? Entonces, antes que escriban su fábula, o su leyenda, o su cuento, ustedes tienen que desarrollar este cuadrito que está acá. Este cuadrito que está acá nos va a servir a nosotros para que vayamos haciendo un orden de lo que nosotros queremos redactar o escribir. Cuando nosotros nos dicen redactar un cuento, hacer una fábula, hacer una leyenda, hacer un texto narrativo, nosotros decimos, ya, se me ocurre esto, esto y esto, y quiero poner estos personajes, y voy a crear este conflicto, porque recuerden que dentro de nuestra estructura existe un problema que se va desarrollando a lo largo de la historia. Entonces, aquí, en este cuadrito que está acá, chiquillos, ustedes tienen que empezar a ordenar la información. Primero, ¿dónde sucede? Pueden hacer pueden dar características a un lugar físico o a un espacio psicológico, lo que ustedes quieran. Ocurre en una casa tenebrosa, ocurre en el campo, ocurre en la playa, ocurre en la ciudad, etc. ¿Qué es lo que sucede al principio? Chiquillos, dentro del texto narrativo, la estructura del texto narrativo, ¿qué es lo que hacemos al inicio? ¿Qué es lo que nosotros vamos a desarrollar al inicio de nuestro texto narrativo o que se desarrolla al inicio de nuestro texto narrativo, que tanto lo hemos visto? ¿Qué hacemos? Catalina Candia por ahí, Claudio. Ángel. ¿Qué hacemos dentro del inicio, chiquillos, dentro de la presentación de nuestro texto narrativo? ¿Qué es lo que Hay algunos que se presentan los personajes, como que se empieza a dar su conocimiento, que le gusta, cosas así. Exacto, eso es. Damos a conocer los personajes y los presentamos. Perfecto, eso es. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y los invito a que antes de que desarrollemos nuestro texto, desarrollemos este cuadrito. Vamos a describir dónde sucede la historia y qué es lo que sucede al principio. Después, ¿qué es lo que quiere el protagonista de la historia? Chiquillos, como nosotros vimos los narradores, el protagonista puedo ser yo. Y pueden contar la historia desde su perspectiva. Y le vamos a llamar y vamos a identificarlo como narrador protagonista. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que quieres tú que se desarrolle en tu historia? ¿Qué es lo que quiere el personaje que tú describiste al comienzo, que suceda dentro de la historia? ¿Qué quieres? ¿Qué quiere el personaje? ¿Qué quieres tú para dar a conocer dentro de tu historia? Eso es lo que yo necesito que ustedes vayan describiendo. Luego que ustedes identifiquen qué es lo que quiere el protagonista, van a describir qué hace para conseguirlo, y aquí nos vamos a empezar a enfrentar y a desarrollar el conflicto. ¿Qué es lo que yo quiero que ocurra dentro de la historia? ¿Cuál es el conflicto que quiero que desarrolle mi protagonista dentro de la historia? ¿Cuál es el problema que yo quiero que mi protagonista se enfrente? Después van a describir a los personajes. No necesito, tíos, y no siempre, si se dan cuenta cuando leemos un texto narrativo,
y podemos identificar las características físicas de los personajes, pero sí, muchas veces, y la mayoría de las veces yo les puedo decir, podemos identificar cómo se desarrollan los personajes, si son amables. Cuando vimos el Principito y estuvimos evaluando el Principito en la clase pasada, chiquillos, les pregunto yo, ¿cómo podríamos describir psicológicamente al Principito? Claudio López, Martina, Catalina Candia, Laura, Maximiliano. Cariñoso, Ya, sí, era cariñoso. ¿Cómo más podríamos describirlo? ¿Cómo era el Principito, chiquillo? Además de ser cariñoso, Amable. sí, era protector, era amable. Recuerden que él se enfrenta a un mundo donde está solo. Y tiene de amigos a esta rosa, tiene de amigos a este zorro, ¿verdad? Que lo domestica. Y, exacto, era valiente, porque se enfrentaba, ¿verdad?, a este mundo solo, y a pesar de todas las circunstancias que tenía en contra, él siguió caminando, siguió conociendo, siguió queriendo tener como dentro de su círculo estas distintas amistades, entonces sí, era valiente. Y eso es lo que yo necesito que me vayan describiendo dentro de sus personajes. Ahora, ¿qué dificultades aparecen y cómo los superan? Vamos a desarrollar más aquí mi problema, el problema que yo voy a desarrollar dentro de mi historia. ¿Cómo supera mi personaje este problema? Mi personaje se enfrenta a una pandemia. Y en esta pandemia mi personaje está encerrado en su casa sin poder salir. Porque si sale tiene el riesgo de contagiarse de una grave enfermedad. ¿Cómo supera mi personaje esta enfermedad? ¿Cómo supera mi personaje este problema? ¿Ya? Chiquillos, acá corre su imaginación. Acá ustedes pueden poner todos los elementos que ustedes piensen que están bien dentro de un relato. Y todo va a estar correcto. ¿Ya? Y finalmente voy a decir, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Cómo mi personaje salió dentro de esta pandemia? ¿Cómo mi personaje pudo recuperarse de lo que ocurrió, de lo que vivió, del problema que causó esta pandemia, del problema que causó este encierro, del problema que causó esto del miedo de querer salir y no poder hacerlo porque había que estar encerrado? ¿Ya? Es un ejemplo. Entonces, chiquillos, ¿qué es lo que hice yo? ¿Y qué es lo que van a tener que hacer ustedes? Una vez que me desarrollen este cuadrito, ustedes, que está ahí, esto lo pueden hacer en su cuaderno, lo hacen así, tal cual, y van escribiendo en su cuaderno y me mandan una foto. José, dígame nomás, Señorita, dígame. ¿esto lo va a subir a web class? ¿Lo subí ya, José? Lo subí el lunes. No, soy Claudio. Ah, Claudio, perdón. Claudio, lo subí, ya está en webclass. Lo subí, Ah, ya. está en webclass el lunes. El lunes lo subí. Lo subí a la plataforma y está ahí. Está la presentación y está esta misma presentación que les estoy mostrando ahora y está el formato de lo que tienen que hacer. ¿Ya? Ahora, lo que no les subí es cómo me tienen que describir o cómo tienen que escribir la historia, que lo pueden hacer en Word y me lo mandan, o si quieren lo escriben en el cuaderno y me mandan la foto. He recibido algunos de sus trabajos, ¿ya? Ahí les voy a explicar y terminando la clase les digo cómo lo vamos a hacer para corregir y ver sus trabajos. Pero esto ya está en la plataforma. Entonces, chiquillos, para que ustedes desarrollen esta historia, yo les puse acá algunas palabras claves que los pueden ayudar, que se llaman conectores. Estos conectores nos van a ayudar nosotros a llevar esta historia en una forma de cadena, ¿verdad? Cómo yo voy conectando la primera parte, que es la presentación y el inicio, con el desarrollo y el cierre o el final que yo voy a dar. Entonces les di esta ayuda, esta palabra que los van a ayudar a desarrollar su historia. Entonces, van a fijarse que en la presentación ustedes pueden comenzar a desarrollar con hace mucho tiempo, cierta vez, etcétera. Pueden seguir con un desarrollo en el entonces, de repente, y pueden finalizar con los conectores que están ahí. Finalmente, después de todo. ¿Qué es lo importante, chiquillas, de esto? Además de su ortografía. Que ustedes hagan esta, eh, esta narración con una coherencia. Cuando hablamos de coherencia, chiquillos, es que mi primera parte del texto tiene que seguir la misma línea con la segunda parte que yo estoy escribiendo. Para eso, acuérdense que se usan los puntos aparte y los puntos seguidos, ¿ya? El cuento tiene que ser, espérenme, ¿de la pandemia? No. Era un ejemplo, José.
Gracias, Laura. Sí, no, era un ejemplo. Usted hace el cuento de lo que usted quiera, usted hace su texto narrativo de lo que usted quiera, por eso dije, o puede ser fábula, puede ser un microcuento, pero como yo les pedí que sea mínimo 15, les pedí que sea, espera, 15 líneas de desarrollo, no puede ser un microcuento, porque un cuento son con un máximo de palabras. En este caso, su texto narrativo, el que ustedes quieran desarrollar, tiene que tener 15 líneas en el desarrollo. ¿Claudio? Ya. Entonces, bien les dije, me lo pueden escribir en el cuaderno, chiquillos, o lo pueden desarrollar en Word y me mandan el documento y para yo corregírselos y después enviarles la retroalimentación. ¿Qué es lo que yo necesito que ustedes tengan claro, chiquillos? Que nosotros y su texto tiene que ir sí o sí cuando se lo mando, cuando usted lo tenga listo. Esta semana, en lo posible, porque si no se nos van a ir juntando las tareas, porque esta semana ya, bueno, actividad para la próxima semana. Vamos a ver los tipos de narradores y tenemos que pasar a otros tipos de texto, ¿ya? Este es mi correo. Ese es mi correo, chiquillos. Me lo mandan ahí, ¿ya? ¿Qué es lo que yo necesito? Que ustedes tienen que tomar en cuenta, muchachos, dentro de su texto narrativo. Elementos como qué. Por ejemplo, Ignacio Gres, te pregunto, ¿qué elementos sí o sí tiene que tener tu texto narrativo? Ignacio, ¿estás ahí? Ya, Ignacio, no está. Tomás Rodríguez, esta tarea fue la última que yo subí. Ah, Ignacio está, escríbame pues. Ve que si no, creo que no está. Ignacio, te hice una pregunta. Ayúdame a contestar a tus compañeros. Les pedí una tarea de texto narrativo. ¿Cuáles son los elementos que tus compañeros tienen que tener en cuenta, sí o sí, para desarrollar un texto narrativo? Por ejemplo, dame un elemento de los que hemos visto. Claudio, ayúdalo. ¿Qué elementos tiene que tener mi texto narrativo para yo identificar que es un texto narrativo? Dale, aquí nos equivocamos todos. José, no te preocupes que sea la primera clase. Me manda las tareas a medida que las vaya desarrollando, ¿ya? Lo que sí les voy a pedir que dentro de esta semana me manden el texto narrativo, pero por eso estoy preguntando ahora, si me van a mandar un texto narrativo, ¿cuáles son los elementos, muchachos, que yo, si sé Javier, que yo tengo que tener y tener en cuenta para que sea un texto narrativo? Les pregunto a todos, Javier, por ejemplo, ayúdeme. Claudio, Alejandro. ¿Un narrador? Sí, bien. Catalina Candia, ¿por qué no informar? Porque los textos narrativos, la característica es entretener. ¿Ya? Sí, Javier, es entretener. Otros tipos de textos nos van a entregar información. Exacto, tienen que tener personajes. Ahora, ¿qué tipo de personajes? Yo les hice la característica acá de los personajes. Pueden ser personajes y tienen que tener personajes principal y personajes secundarios. Los personajes principales, recuerden muchachos, van a desarrollar la historia y van a ser acá la columna vertebral de nuestra historia. Los secundarios van a acompañar al personaje principal, ¿ya? Y muchas veces nos vamos a encontrar con estos personajes que se llaman esporádicos, ¿ya? Que son personajes que no tienen una presencia permanente dentro de esta historia.
estos personajes van a apoyar, nos van a entregar más información dentro del texto narrativo, pero si no están, tampoco va a influir mucho en nuestra historia, ¿ya? Así que si quieren los ponen, si quieren no los agregan. Sí, tenemos que tener un personaje principal y que tiene que ser simple de identificar cuando yo esté leyendo esta historia, ¿ya? Este PowerPoint sí está en la web class, toda la información que les estoy entregando está en la web class, está la guía, miren, está una guía donde aparece todos estos elementos que nosotros estamos viendo acá, y aparece la indicación de la actividad que tienen que hacer. Entonces, muchachos, ¿qué les voy a pedir yo a todos? Que me entreguen un texto narrativo, el que ustedes escojan, fábula, cuento, leyenda, mito, cualquiera, pero que tengan todos los elementos que nosotros ya hemos visto. La presencia de un narrador, que puede ser un narrador protagonista, que puedo contar la historia desde mi perspectiva, que puede ser un narrador testigo, que cuenta la historia desde la perspectiva del que está observando, que sea un narrador, perdón, de conocimiento absoluto, ¿ya? Que es un narrador omnisciente. Entonces, me van a entregar la actividad y me van a mandar la actividad al correo que yo les puse ahí, tomando en cuenta todos los elementos que nosotros ya hemos estudiado. Bien, tiene que tener un inicio, tiene que tener un desarrollo, tiene que tener un final, y ustedes pueden desarrollar la historia y tomando en cuenta esas palabras claves que yo les di, ¿ya? Y, por otro lado, antes de que hagan la historia, para tener claro lo que ustedes quieren desarrollar dentro de la historia, desarrollen ese cuadro. Lo hacen en el cuaderno, me sacan una foto y me lo envían, ¿ya? ¿Cómo se puede meter a WebClass? Alejandro, bien, gracias Laura, con su root, poniendo esa clave, y después usted le va a pedir cambiar la clave. Muchachos, dentro del género narrativo, entonces, dentro del género narrativo, chiquillos, nosotros nos vamos a encontrar con todos estos elementos que nosotros ya vimos. ¿Qué es lo que necesito que vayan desarrollando ustedes a medida que vayan escribiendo su texto? Primero me organizan la información en este cuadro que yo les di, luego escriben y redactan su texto, tomen en cuenta todos los elementos que nosotros estudiamos. La presencia del narrador es clave dentro del texto narrativo, ya que es quien nos va a dar a conocer los hechos y los acontecimientos, y nos va a relatar cada paso que va a dar nuestros personajes. Recuerden que dentro de la historia vamos desarrollando las características de estos personajes y nosotros vamos a ir también aceptando y vamos a ir investigando cómo este personaje es, ¿ya? Entonces tenemos que dar conocimiento de cómo es físicamente o psicológicamente nuestro personaje. Ahora, ¿es necesario hacerlo en el cuaderno? No, Laura. Si tú quieres desarrollarlo en una presentación, si quieres desarrollarlo en el documento que yo les mandé, hágalo ahí. Solamente si se les hace más simple hacerlo en el cuaderno, sacar una foto y enviármela, está bien. Lo que yo necesito, sí, que me vayan enviando las tareas para saber yo que están tomando en cuenta todos los elementos, todo lo que hemos estudiado y todo lo que hemos estado viendo. ¿Ya? Si quieren, chiquillos, hacerlas otra vez en la plataforma y luego me mandan la actividad, bien. Si quieren hacerlo en el cuaderno, sacan una foto y me la mandan, bien. Yo voy a tomar en cuenta todo lo que ustedes me manden, pero por favor, vayan mandándome las actividades de a poco. La actividad pasada me llegaron muy poquitas de lo que estábamos viendo del principito, ¿ya? Así que yo les pido, por favor, que me vayan mandando las actividades de a poco. Ahora,